El OS7 de Carabineros interceptó el teléfono del conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, quien, recordemos, está siendo investigado por lavado de activos en el caso del consorcio bielorruso. CIPER tuvo acceso a ese informe policial. En este quedó registrado un diálogo en el que Llaver aseguró que le entregó 1.700.000 pesos al diputado republicano Cristian Araya. Con esto, se abrió una inesperada arista que vincula el caso del consorcio bielorruso con el mundo político. En esta nueva edición del Radar te contaremos además sobre las similitudes detectadas por CIPER entre el caso del consorcio bielorruso y el de la inmobiliaria Fundamenta. En ambos casos, el ministro de la Suprema, Diego Sínpertigue, y la exministra Ángela Vivanco, que ahora son investigados, ¿cierto?, fallaron a favor de clientes de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas. Lo que no se sabía hasta ahora es que la inmobiliaria Fundamenta le pagó a Lagos y Vargas más de 410 millones de pesos para sacar del camino al juez Sergio Muñoz, lo que permitió la llegada de Sínpertigue a esta causa. Además, hablaremos sobre el integrante del comando de Yanet Jara que duró muy pocas horas en la campaña al hacerse pública una acusación de violencia intrafamiliar en su contra. Somos los periodistas Gabriela Pizarro y Mauricio Ávila, y esto es El Radar de CIPER. Hablemos del oficio reservado número 3145 del OS7 de Carabineros. Este informe tiene 10 páginas, 5 anexos y fue enviado el 16 de octubre pasado a la Fiscalía. En CIPER tuvimos acceso a él, es un documento importante porque reúne conversaciones telefónicas del conservador de bienes raíces de Puente Alto, cuyo teléfono estaba siendo intervenido por la policía, ¿cierto? Y estos pinchazos, realizados por el OS7 a petición del Ministerio Público, muestran un diálogo en que el conservador Llaver dice que le pasó 1.700.000 pesos al diputado republicano Cristian Araya. Así es, Gaby, recordemos que Llaver es investigado por la Fiscalía, pues se le acusa de haber participado en un esquema de lavado de dinero que le proporcionó la pareja de la ex jueza Ángela Vivanco, estamos hablando de Gonzalo Migueles, fondos que según la Fiscalía corresponderían a coimas que le fueron pagadas a Vivanco por fallar a favor del consorcio de origen bielorruso CBM. En este contexto es que se pidió a la OS7 interceptar las llamadas telefónicas del conservador de bienes raíces de Puente Alto, el señor Llaver. Así es, Mauro. De acuerdo con este informe de Carabineros, al que CIPER tuvo acceso, estas llamadas de Llaver se realizaron durante los primeros días del pasado mes de octubre y dejaron en evidencia que el conservador de Puente Alto mantiene una relación de mucha confianza con el diputado Araya. CIPER intentó consultar a Llaver y también a Araya si la entrega de dinero efectivamente se llevó a cabo y a qué se debía esta transacción. El conservador, por su parte, no respondió. Araya sí contestó, pero solo lo hizo para indicar que no respondería a nuestras preguntas. ¿Quién es este diputado Cristian Araya? Bueno, tiene relevancia al interior del Partido Republicano. De hecho, fue su jefe de bancada hasta septiembre recién pasado. Y además es hermano de Carolina Araya, que es una de las asesoras más importantes o más cercanas de José Antonio Kast, tanto que se desempeña como jefa de gabinete del presidenciable republicano. En estos pinchazos telefónicos también quedó registrado que el conservador Llaver citó a su casa al diputado Araya para, según indica el informe, hablar sobre la campaña electoral. Pero en una conversación también intervenida entre Llaver y su esposa, el conservador dice que en esta reunión también deseaba pedirle a Araya el apoyo para evitar que prosperara la acusación constitucional en contra de Ulloa. En todo caso, Araya votó a favor de la destitución de este último. Sí, hay que decirlo eso, ¿no? Nos acompaña el periodista Benjamín Miranda. Hola, Benja, uno de los autores de este reportaje de CIPER que reveló todos los antecedentes sobre estos pinchazos a las llamadas del conservador Llaver. Benja, ¿se sabe o no se sabe por qué razón Llaver le habría entregado este 1.700.000 al diputado Araya? Todavía no se sabe, y tal como decías tú, Gaby, ni siquiera se sabe si efectivamente se lo entregó. ¿Ya? Hay que ser muy claro en eso. A ver, acá hay varios antecedentes importantes. El primero es que el Ministerio Público le había pedido al OS7 que escuchara las conversaciones telefónicas de Llaver y esas comunicaciones estaban interceptadas desde el mes de junio. Y el 16 de octubre el OS7 Carabineros le manda un documento a la Fiscalía diciendo, mire, todo lo que está aquí puede que sea delito.
¿sí? Y esas eran conversaciones en las que Javer hablaba sobre su campaña para salvar al ministro Ulloa de la acusación que enfrentaría en la Cámara, pero además, y esto es lo que estamos conversando, mencionaba por primera vez, porque su nombre no había aparecido hasta ahora, al diputado Cristian Araya del Partido Republicano. Y lo menciona ¿en qué contexto? Diciendo que le había pagado 1.700.000 pesos aparentemente el día 3 de octubre, según esas escuchas, y esto se lo confidencia a un interlocutor que se llama Víctor Valech, que es el dueño de un restaurante ubicado en Las Condes, que se llama Lumière, con quien aparentemente también tiene mucha cercanía, ¿no? El tono de la conversación es súper cercano, es familiar, son buenos para la talla, claro. Y a esta persona le comenta, ¿cierto?, que al diputado le habría pasado 1.700.000 pesos ese mismo día por motivos que todavía no se conocen. Las únicas personas que podrían aclarar si ese pago existió y por qué existió son precisamente Javer y Araya, ¿no? Y ahí tuvimos un problema grande porque al diputado se le contactó antes de la publicación del reportaje por teléfono, por llamada, quiero decir, también por mensajes. Él nos derivó con su asesor de prensa y como el asesor no contestaba, incluso una periodista de CIPER fue al Congreso a conversar con él presencialmente y finalmente el asesor nos dijo el diputado no va a hablar sobre el tema, ¿no? Entonces él optó por no referirse a las preguntas que le habíamos formulado y Javer por su parte nunca contestó ninguna llamada ni ningún teléfono. Entonces la duda o las dudas permanecen abiertas, ¿no? Ese pago existió y si fue así, ¿a qué se debió? Ajá. Ese es el antecedente más importante en el que se menciona a Araya dentro de las conversaciones de Javer, pero no es el primero. El primero data de 2 días antes, el 1 de octubre, cuando conversa el conservador de Puente Alto con su esposa y le dice, oye, hoy día a las 8 de la noche va a ir a la casa Cristian Araya. Y va a ir porque estamos en campaña, y con esa campaña yo me había comprometido hace mucho tiempo, pero además le dice, yo lo cité porque quiero hablar sobre la situación de Ulloa, quien estaba a punto de enfrentar una acusación en la Cámara de Diputados, ¿sí? Lo dice con otras palabras, no dice que lo citó en realidad para que la bancada se ponga con lo de su amigo. Y según el informe policial al que tuvo acceso CIPER, esa campaña que menciona Javer es la campaña electoral del diputado, ¿sí? Porque durante estos días se ha publicado en medios de prensa que esa campaña podría ser, por ejemplo, la campaña para salvar a Ulloa. Ajá. Pero el propio OS7 Carabineros dice que no, que esa campaña a la que se refiere Javer vendría siendo la carrera electoral de Araya, que en ese momento estaba disputando su reelección al Congreso, ¿no? Recordemos que él es diputado por el distrito número 11 de la región metropolitana. Ajá. La publicación del reportaje de CIPER generó algunas críticas o comentarios de parte del Partido Republicano, y aquí hay que ser muy claro porque, por ejemplo, el presidente del partido, Arturo Esquella, dijo que este reportaje buscaba enlodar a alguien de su sector. Y el propio candidato presidencial, ¿no?, José Antonio Kast, dijo que, o más bien vinculó el reportaje de CIPER a una advertencia que le había hecho durante su carrera presidencial, que dijo van a ser días de muchas mentiras y difamación. Entonces, en ese sentido hay que decirle al público en general que lo que publicó CIPER no es más que la transcripción y la reproducción de un informe policial, ¿sí?, con apreciaciones que el propio OS7 Carabineros formuló en base con las conversaciones de Javer, ¿no? Incluso el propio diputado Araya, que no quiso hablar con CIPER, dijo después en sus redes sociales que él descartaba las imputaciones que hacía el artículo, en circunstancias que el artículo no le imputa nada y que en realidad, como dije recién, recoge las transcripciones y las impresiones que hizo Carabineros de las conversaciones de Javer. Hay otro elemento, Benja, en estas conversaciones pinchadas, que es que Javer dijo que el diputado Araya le entregó antecedentes que afectarían al diputado socialista Daniel Manucheri, que era uno de los impulsores de la acusación constitucional contra el ex juez Antonio Ulloa, ¿cierto? Efectivamente, esos antecedentes lo menciona Javer en sus conversaciones con este dueño del local, ¿no? Con Víctor Valech, a quien le comenta en el medio de su conversación telefónica que tenía otro objetivo. Le dice, tenéis razón, lo que me mandó Cristian era pura paja molida, ¿sí? Y de esa conversación se desarrolla y queda claro que lo que se refería era que el diputado Araya le envió antecedentes sobre el diputado Manucheri, uno de los impulsores de la acusación en contra de Ulloa en la Cámara, y que Javer quiso derivárselos al juez Antonio Ulloa para que él generara un golpe en la prensa, o sea, que los divulgara por los medios de comunicación. Y agrega que incluso cuando lo quiso hacer, se dio cuenta que el diputado Araya había eliminado los mensajes de WhatsApp. Entonces, eso le generó mucha molestia y lo habría llamado y supuestamente increpado por esa situación. Al menos lo que dice Javer en su conversa con Víctor Valech. Exactamente. Bueno, y también hay que decir que según el propio Javer, esos antecedentes habrían sido débiles, ¿no? O sea, cuando dice que eran pura paja molida era porque en realidad él consideraba que no eran del calibre información que estaba buscando. No era información que podría ser valiosa según las intenciones de Ulloa y aparentemente de las de Javer también.
Bueno, hay que decir que lo último que se supo en torno a los protagonistas de esta historia es que la Corte de Apelaciones de San Miguel, por un lado, suspendió transitoriamente a Sergio Llaver de sus funciones como conservador y archivero judicial de Puente Alto mientras se investigue el sumario que se abrió en su contra por la presunta participación que habría tenido Llaver en la trama bielorrusa, y que en paralelo, según publicó Radio Bio Bio, el diputado Cristian Araya pasó a figurar como un sujeto de interés en la investigación que lidera la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Peribancic, quien está investigando posible corrupción en el nombramiento de miembros del Poder Judicial. Muchas gracias, Benja, por el completo informe. Bueno, y en el siguiente bloque te contaremos sobre otra arista del caso del consorcio bielorruso que nuevamente involucra a la ex ministra Ángela Vivanco y al Supremo Diego Sínpertigue. ¿Te interesa el periodismo de investigación? CIPER junto al CIP y la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales te invitan al Festival Más CIPER. Sábado 29 de noviembre en Vergara 240 entre las 12 del día y las 7 de la tarde. Inscríbete ahora con el monto que puedas en ciperchile.cl/festival. No te lo pierdas. También tendremos streaming. Estás escuchando el radar de CIPER. CIPER publicó 2 reportajes esta semana sobre un nuevo caso muy similar al del consorcio bielorruso CVM, que también involucra a los mismos protagonistas. Durante las últimas semanas hemos hablado en este radar sobre el cuestionado caso del consorcio, en el que los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos fueron formalizados, ¿cierto? Y se encuentran en prisión preventiva junto a Gonzalo Migueles, la pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. Todo esto después de que la Fiscalía acusara que Vivanco habría recibido millonarias coimas de parte de estos abogados Lagos y Vargas, quienes representaban al consorcio a cambio de fallar a favor de esa empresa en el máximo tribunal. Esta trama, Gaby, también complica a otro Supremo, el ministro Diego Sínpertigue, porque este falló en favor del consorcio y no se inhabilitó en la causa, pese que mantenía una relación cercana con Eduardo Lagos. Incluso, luego de ese fallo, viajaron juntos en un crucero por Europa. Así es, Mauro. Ahora CIPER ha revelado que hay otro caso, ¿cierto?, que involucra cifras millonarias en el que fallaron Vivanco y Sínpertigue a favor de una empresa que también era clienta de Lagos y Vargas, además de su socio, el exdiputado DC Gabriel Silver. Lo que reveló CIPER es que estos 3 abogados fueron contratados por Fundamenta para recusar al juez Sergio Muñoz, aunque otro abogado asumió la representación formal, en público, de la empresa. Finalmente, la salida de Muñoz del caso fue clave para el cierre de esta causa. Pongamos un poquito de contexto, Gaby, de lo que estamos hablando, parece, ¿no? La inmobiliaria Fundamenta se enfrentaba a una disputa con los vecinos de la comuna de Ñuñoa. Esto por la construcción de un megaproyecto, ¿no? Un edificio eco-egaña sustentable que estaba paralizada. Este proyecto está frente al Mall Plaza Egaña. Ahora bien, cuando la causa llegó a la tercera sala de la Corte Suprema, inicialmente esta sala le dio el favor a los vecinos en contra de Fundamenta. En ese fallo, el exministro Sergio Muñoz votó en contra de la inmobiliaria, pero esta logró que Muñoz fuese recusado, por lo que el exministro Muñoz salió de esta causa y esta tuvo que ser vista nuevamente por la sala. Eso posibilitó la entrada del ministro Diego Sínpertigue, quien junto a Ángela Vivanco votaron a favor de Fundamenta, revirtiendo el fallo original, que recordemos había sido en favor de los vecinos y en contra de la inmobiliaria. El abogado que litigó esa recusación del juez Muñoz fue Marco Fuentes, quien es amigo de hace más de 15 años del abogado Mario Vargas. Pero el Servicio de Impuestos Internos entregó ahora a la Fiscalía documentos con la contabilidad de las sociedades que integran los abogados Lagos, Vargas y Silver. ¿Y qué muestran esos documentos? Muestran que Fundamenta les pagó 410 millones de pesos por participar en la estrategia judicial y realizar informes para finalmente lograr inhabilitar al juez Muñoz. Y fue una gestión exitosa. La salida de Muñoz provocó la nulidad del fallo inicial y el consiguiente retraso en la adopción de un dictamen de la Suprema. Esto provocó una ventana de tiempo, ¿no?, en la que el edificio de la disputa logró su permiso ambiental por la vía administrativa. Eso fue clave para destrabar el caso a favor de Fundamenta. Está con nosotros ahora la periodista Catalina Olate para que nos cuente detalles sobre lo que contienen estos documentos contables que Impuestos Internos entregó a la Fiscalía y que resultan clave para entender lo que aquí está sucediendo. Hola, Cata.
Sí, como tú decías, Gaby, este caso es importante por sus similitudes con justamente el caso del consorcio bielorruso. En total, en la contabilidad de sociedades en que están Vargas, Lagos y el ex diputado Silver, hay traspasos por alrededor de 600 millones desde la sociedad Placegaña S.p.A. que estaba realizando este proyecto en Ñuñoa, justamente. Y lo que nosotros confirmamos con los documentos contables es que de ese monto, 410 millones corresponden a la causa en que se recusó justamente al exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Todo esto era desconocido, digo, porque además ni Lagos, ni Vargas, ni Silver figuraron como abogados visibles en esa causa. Lograr inhabilitar al ministro Muñoz en este caso era fundamental para poder destrabar el proyecto. De hecho, Muñoz había fallado en contra de la empresa ligada a Fundamenta, pero esta resolución no llegó a ser publicada porque Sergio Muñoz fue recusado después de que La Tercera difundió un reportaje que vinculaba a su hija, que también es juez, con el proyecto inmobiliario de Placegaña. Resulta que la hija de Muñoz había comprado departamentos en el edificio de la disputa y, según una declaración jurada de una ejecutiva de ventas de esta inmobiliaria, ella le habría dicho que su padre, es decir, el juez Muñoz, le recomendó que moviera las platas entre comillas digo, a este proyecto, y fue por este caso que parlamentarios levantaron una acusación constitucional en contra de Sergio Muñoz que prosperó y él terminó fuera del Poder Judicial finalmente. Pero bueno, una vez que se recusó a Muñoz y se anula este fallo en que él votó en contra de no beneficiando a Placegaña S.p.A., se produce una ventana de tiempo, como tú decías, Mauro, en que la autoridad ambiental aprobó por la vía administrativa los permisos que necesitaba este proyecto para poder destrabarse. Claro, que era justamente lo que estaban alegando los vecinos, ¿no? Así es, Gaby. Porque cuando se emitió esta autorización no colisionó con un pronunciamiento previo de la Corte Suprema, y cuando al fin hubo un fallo favorable en el que participó Vivanco y el ministro Simpertigue, se extinguió cualquier posibilidad de reclamo por razones ambientales y se aseguró no solo la reactivación de las obras, sino que éstas no volvieran a ser interrumpidas. Oye, Cata, ¿y cuáles son los patrones que se repiten entonces entre este caso Fundamenta, del que nos estás contando, y el caso ya conocido del consorcio bielorruso? Hay declaraciones juradas de relatoras de la Corte Suprema que contaron que, al igual que en el caso de CBM, la ministra Vivanco presionó para apurar la redacción de fallos. Una de las relatoras, incluso cuenta que la misma jueza les comentó que había hablado con los abogados de la empresa y estos le habrían reclamado porque la causa no ingresaba a tabla, lo que significaba, según ellos, una pérdida millonaria para la empresa que tenía paralizado un proyecto. Estamos hablando de un proyecto de $300 millones. De inversión, sí. Uh-huh. Y hay un segundo elemento singular en esta causa, y es que una vez que Muñoz es recusado, quien lo debía reemplazar, fíjense, es la ministra Soledad Melo, pero eso no ocurre. Quien ingresa en su lugar es el ministro Diego Simpertigue, a solicitud de la ex suprema Ángela Vivanco. CIPER le consultó por esto a Vivanco sobre por qué pidió ese cambio, y lo que nos dijo es que la ministra Melo era de la primera sala y por lo tanto no tenía o tenía menos relación con este tipo de causas. Bueno, y además, Cata y Gaby, la Corte Suprema está investigando a Simpertigue luego de que Reportea diera a conocer que se fue de viaje en un crucero con Lagos tras fallar en beneficio del consorcio bielorruso. Así es, Mauro, pero hay otro crucero también importante, porque un mes después de que Vivanco y Simpertigue fallaran a favor de Fundamenta, el ministro registra otro viaje junto a los abogados del consorcio CBM, Lagos y Vargas, que sabemos también estaban detrás del caso Fundamenta. Recientemente CIPER accedió a los informes de la PDI que muestran los movimientos migratorios de los dos abogados, Lagos y Vargas, y también de la ex magistrada Vivanco, que fueron solicitados por la Fiscalía de los Lagos, ¿vale?, en el marco de la investigación de CBM. Bueno, y aunque estos movimientos migratorios de Simpertigue no están incluidos en los informes, CIPER reveló que el magistrado recorrió el Mediterráneo en un crucero por Europa junto a Vargas y Lagos y sus respectivas parejas. En las actas de integración de las salas de la Corte Suprema se registró que Simpertigue se ausentó en la misma fecha en la que se llevó a cabo ese viaje por el Mediterráneo.
Así es, son fuentes cercanas a Simpertigue las que nos confirmaron que este viaje ocurrió, y también pudimos chequear en CIPER que se hicieron 6 pagos a la agencia de viajes Andina del Sud desde la cuenta de la empresa de Lagos y Asociados, que es una empresa del abogado Lagos. Pagos que figuran como pasajes aéreos y servicios prestados por cuentas de terceros. Lo importante es que, según los documentos del Servicio de Impuestos Internos, la empresa de Lagos realizó 6 pagos por un total de 8.400.000 pesos. 6 pagos que calzan con el número de personas que luego se subió al crucero, ¿cierto? Los 2 abogados, Simpertigue y la pareja de cada uno de ellos. Bueno, la ex ministra Vivanco, la PDI identificó que también estuvo en Europa en esas mismas fechas. Y según los registros de comisiones y viáticos del Poder Judicial, la ex ministra había viajado a una actividad en España que tenía que ver con sus labores como ministra de la Suprema, ¿no? Y extendió su estadía ya que hizo uso de sus feriados legales. Vivanco fue consultada por nosotros al respecto, ¿no? Y dijo que jamás coincidieron con nadie durante el viaje y que solo se juntaron con los expositores durante el Congreso en España. Así es. Bueno, con todos estos antecedentes, Catalina, ¿qué se puede esperar entonces del futuro del señor Simpertigue? Bueno, lo primero es que todos estos nuevos antecedentes que CIPER ha publicado, los viajes, este nuevo crucero, ¿no? La causa fundamenta y su participación, formen parte de este sumario que se inició la semana pasada, el viernes 14, si no me equivoco, en contra del ministro Simpertigue, y ahí obviamente hay que esperar a ver si la fiscal judicial formula cargos, ver cómo se desarrolla esa investigación administrativa. También podría ocurrir que se anuncie un cuaderno de remoción, por ejemplo, como sí ocurrió con la ministra Vivanco, o que eso ocurra cuando finalice la investigación disciplinaria, como se hizo con la ministra de la Corte de Apelaciones, con la removida, ministra de la Corte de Apelaciones, Verónica Sabaj. Y finalmente también podría concretarse la acusación constitucional que se anunció y que efectivamente estén los votos entre los parlamentarios para proceder con esa acusación, y esta sea una vía finalmente por la que el ministro Simpertigue termine fuera del Poder Judicial. Tal como sucedió con el ex juez Antonio Ulloa. Bueno, este caso sigue en desarrollo, vamos a estar atentos para contarles lo que suceda, sobre todo con lo que pueda ocurrir con el ministro Simpertigue, quien ha quedado en una posición bastante débil en la Corte Suprema. Hola, soy Carla Zunino. ¿Sabías que CIPER no tiene auspiciadores ni dueños? Entonces, ¿cómo se financia? Con lectores como tú, que creen en el trabajo de CIPER y mes a mes ayudan a financiarlo. Súmate tú también, hazte socio de CIPER en ciperchile.cl/socios. Continúa escuchando el radar de CIPER. Para cerrar, les contamos que solo un par de horas alcanzó a estar en el comando de Janet Jara el artista urbano Balbi el Chamaco, quien fue anunciado la mañana de este viernes y ya por la tarde se notificó su salida. ¿Por qué? Porque Patricio Oñate, que es el nombre de este artista, tiene una denuncia por violencia intrafamiliar presentada por la madre de sus hijos. Así es, Oñate tomó relevancia en las semanas anteriores porque la primera vuelta se alineó con la candidatura de Franco Parisi, por lo que sumarlo al comando de Janet Jara tenía mucho de simbólico, ¿no? Por esta búsqueda de los votos del representante del Partido de la Gente. Sin embargo, no hubo dudas sobre la inconveniencia de mantenerlo en la campaña con esos antecedentes. Sí, y hay que decir que no fue la única salida que ha tenido el comando de la candidata oficialista. También esta semana se anunció la desvinculación de Darío Quiroga, quien oficiaba como asesor estratégico de Jara, ¿cierto? Quiroga había sido especialmente crítico en el pasado con la figura de Franco Parisi y también con la hermana de Parisi, Sandra, quien resultó electa diputada por el Distrito 12, que abarca las comunas de La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo. Así es, Gaby. Bueno, y de este modo finalizamos esta edición del Radar de CIPER. Te agradecemos por escuchar este capítulo y te invitamos a que te hagas socio o socia y seas parte de nuestra comunidad, la comunidad más CIPER, y de ese modo, cierto, a apoyar nuestro periodismo de investigación. Si es primera vez que estás escuchando este podcast, te invitamos a seguirnos en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Les queremos recordar también que este próximo sábado 29 de noviembre realizaremos nuestro Festival de Periodismo para que nos encontremos y conversemos sobre los temas que sí importan.
te puedes inscribir en nuestro sitio ciperchile.cl. Esto fue El Radar de Ciper. El Radar de Ciper es un podcast producido por Pablo Fontena. La edición periodística está a cargo de Mauricio Ávila y Anaís Morales.